Soy el número 4. Retornando a cero. Escrito por Pira Cuslor. Les narra Concepción Rebozo. Capítulo 23. Copano Okeke, El Osiris, Pfeiffer Beach, California. Tan pronto como Von Texa gritó su advertencia, una forma irrumpió en la habitación detrás de ella, moviéndose a una velocidad que no era humana. A la luz carmesí de la nave mogadoriana y con la adición de las llamas que saltaban de la espalda de Von Texa, Copano al principio confundió a su atacante con algún tipo de demonio, directamente de los aburridos cómics bíblicos que su madre solía llevar a casa en lugar de las buenas cosas de superhéroes. Ese era el pensamiento en el cerebro de Copano cuando el demonio golpeó a Von Texa en el costado de la cabeza con la fuerza suficiente para romperle el cuello. El cuerpo de la mogadoriana se derrumbó y cayó a los escalones corrugados, aterrizando en un montón de llamas a los pies de Copano. En el fondo de su mente, Copano sabía que Von Texa se regeneraba. Ella estaría bien, más probable. Aún así, sus instintos eran lanzarse hacia adelante e intentar ayudar a apagar el fuego en su espalda. Sin embargo, se quedó corto cuando vio quién era, el que estaba en el rellano de arriba, John Smith. John Smith era el demonio. Siempre quise matar una de esas cosas, dijo John con una voz bastante extraña. Algo vibrante. Todas esas alimañas corriendo por nuestro hermoso planeta no se pueden tolerar. Copano lo miró fijamente. No sabía qué decir. Estas palabras no tenían ningún sentido viniendo de John. El loriense probablemente había matado toneladas de mogadorianos durante la invasión. También organizó esta rendición pacífica y nunca llamó a los mogadorianos algo así como alimañas. ¿Qué carajos estaba pasando? Estoy aquí para aceptar tu rendición, continuó John. Tú y luego esos otros rebeldes de la academia, sí. Dijeron que se supone que debo mostrarte misericordia. John se miró las manos flexionando los dedos. Brillaban al rojo vivo, pero la misericordia podría ser difícil teniendo en cuenta la cantidad de poder que hay en este. John, ¿qué? Copano comenzó a decir, pero se detuvo. No era estúpido. La forma en la que John habló, la forma en la que sonrió, la forma en la que había despachado tan cruelmente a Von Texa. Ese no era John. Copano no sabía cómo, pero la Garde Terrestre había encontrado alguna manera de controlar al loriense. Esto era peor que un inhibidor. Sin embargo, alguien más, alguien claramente trastornado, estaba en posesión del cuerpo de John. No es tan malo a donde ellos los van a poner, dijo John, comenzando a bajar las escaleras hacia la sala de máquinas propiamente dicha. Un poco caluroso, sí, la comida no es genial, pero a veces te sueltan para que hagas la obra de Dios. Copano miró por encima del hombro. Mickey se quedó allí congelado, una mano todavía en el generador de campo de fuerza. ¡Mickey!, gritó Copano llamando su atención. ¡Regresa a la academia y avísales! Mickey abrió la boca para objetar, pero seguramente debía de haber hecho los mismos cálculos mentales que Copano. Si volaran juntos, John estaría justo detrás de ellos. Incluso podría adelantarlos y llegar primero a la academia. Alguien necesitaba quedarse para detenerlo y esa persona era Copano. Ahora, dijo John, apuntando su mano abierta hacia Mickey. Un florecimiento de llamas se derramó de esta. Mickey era viento antes de que el fuego lo tocara. El generador del campo de fuerza desapareció con él. Un remolino de partículas, Mickey indistinguible de la máquina. Copano vio cómo las llamas se enroscaban y ondulaban ante la repentina corriente de aire que surgía y salía de la sala de máquinas. Pequeño bicho resbaladizo, dijo John y apuntó otra bola de fuego hacia Copano. Copano se lanzó hacia adelante, se volvió transparente, atravesó el fuego y agarró la escalera en la que se encontraba John. Los escalones perdieron su densidad y John fue fuera de balance, cayendo a través de ellos. Copano lo agarró mientras caía, se enganchó en la parte delantera de su camisa y endureció sus moléculas de su puño. Golpeó a John en la cara, le rompió la nariz y lo hizo rebotar en uno de los muchos paneles de control de la habitación.
Si estás ahí, John Smith, dijo Copano, intentando evitar que su voz temblara. ¡Lucha! ¡Lucha contra esa cosa que tiene el control sobre ti! John se puso de pie riendo y absorbiendo la sangre por la nariz. Lo tengo en un lugar muy acogedor. Una pequeña nave espacial que le gusta imaginar a veces viendo a una chica desangrarse. Tal vez pueda escucharte, pero no hay nada que pueda hacer, dijo John. Fui puesto en esta tierra para detener cosas como él, cosas como tú. Copano se mantuvo firme, listo para esquivar a un lado en cualquier momento. A le gustaba hablar. Eso era bueno. Eso podría comprarle a Mickey unos preciosos segundos para volver y dejar que los demás sepan a qué se enfrentaban. ¿Qué eres?, preguntó Copano. Debe ser una especie de guarde, ¿no? Soy una bendición, dijo John nasalmente agitado. Estos legados son corrupción, una afrenta al Todopoderoso. Fui hecho para erradicarlos. Suenas como mi mamá, contestó Copano. Ella reza por mí todo el tiempo. Una gran sonrisa se extendió en el rostro de John. Oh, por eso es que te encontré primero. Las oraciones de tu madre fueron respondidas. John saltó hacia él. Era rápido y súper fuerte, pero Copano había notado algo sobre la forma en que manejaba el fuego. Era impreciso. Quien controlaba a John Smith no era tan hábil para usar sus legados. Tal vez ni siquiera sabía por completo qué podía hacer John. Una pequeña ventaja era mejor que nada. Copano dejó que John pasara a través de él. Su puño se estrelló contra el núcleo blindado donde solía residir el generador del campo de fuerza. Entonces Copano lo agarró por detrás y los volvió transparente. Apretó a John hacia adelante dentro de la armadura hasta que su cara y pecho se superpusieron en esa aleación mogadoriana. John siseó de dolor. Tal vez, pensó Copano, si pudiera lastimarlo lo suficiente, este poseedor huiría del cuerpo de John. ¡Suéltalo!, gritó Copano. ¡Vuelve de donde vienes! El metal chilló cuando John soltó una poderosa ola de telequinesis. Las capas del núcleo se despegaron como pétalos de una flor y luego se aplastaron contra el suelo. Lejos de los dos, John se liberó del agarre de Copano, giró y extendió las manos arrojando a Copano a través de la habitación con otro estallido de telequinesis. Copano se volvió transparente para no chocar con ninguno de los equipos. ¡Ja! ¡Hay tanto poder en este cuerpo! dijo John riendo abiertamente. Dios, es muy fácil. Todo lo que tengo que hacer es pensar en algo y... John extendió un puño y en un abrir y cerrar de ojos estaba cubierto de hielo. A medida que crecía, el hielo creció y se convirtió en una lanza puntiaguda que lanzó directamente al pecho de Copano. Copano dejó que el hielo lo atravesara, se alejó y lo rompió con un golpe de su puño endurecido. John apenas parecía darse cuenta. Ya había pasado a disparar rayos de plata de sus ojos, convirtiendo partes de la nave de guerra mogadoriana en piedra. Estaba jugando, se dio cuenta Copano. Carajo, tanto poder, tanto poder, dijo John mirándose las manos nuevamente. Esto es lo que se siente ser un dios. A la izquierda de Copano, un tanque de refrigerante que se había dañado en su lucha de repente explotó, rociando niebla fría en los confines húmedos de la sala de máquinas. Copano saltó hacia atrás para salir del camino. Cuando levantó la vista, John se había ido. Tal vez había perdido el interés. Tal vez había provocado accidentalmente el legado de teletransportación de John y se había enviado al otro lado del planeta. Tal vez se dirigía a la academia. Desde arriba, Copano escuchó las voces y botas. Los soldados estaban abriendo paso en el buque de guerra. Tal vez se sintieron atraídos por los sonidos de la batalla, o tal vez John Smith los condujo hacia aquí. De cualquier manera, necesitaba irse. Copano se agachó sobre el cuerpo aún humeante de Montexa. Para cualquier definición, la chica estaba muerta. Pero ella podría volver de eso, ¿no? No podía dejarla atrás.
Copano palmeó algunas llamas en la espalda de Bontexa y comenzó a recogerla. El piso de metal crujió cuando algo se movió detrás de él. Copano se dio la vuelta justo a tiempo para ver a John reaparecer. Invisibilidad, por supuesto. Nunca había salido de la habitación. Sostenía una sección rota de la tubería que había recogido en alguna parte, balanceándola hacia el pecho de Copano. Una vez más, Copano se volvió transparente. John se quedó allí sosteniendo la tubería en el espacio fantasmal del hombro de Copano. Copano se preguntó cuánto tiempo ese tonto continuaría así. John tenía muchos trucos capaces de hacer daño, pero Copano solo necesitaba un movimiento para evitarlos todos. «Puedo hacer esto todo el día», dijo Copano con una sonrisa. «Puedo ver los hilos que te conectan al poder», dijo John casi soñadoramente. Su mirada se volvió desenfocada. Él agitó el aire, señalando desde el corazón de Copano al suelo. «Es espantoso. La luz azul que viene del suelo enviada desde el inframundo. Me pregunto qué pasaría si yo...» John hizo un movimiento cortante. Copano aulló cuando su hombro explotó de dolor. Se había vuelto sólido alrededor del tubo que John sostenía dentro de él. Hueso y músculo fueron destruidos cuando el cuerpo de Copano reafirmó su masa. Fue agonía, como recibir un disparo desde el interior de su cuerpo. Sus legados se habían ido. John los había arrancado. «¡Ah, ahí estás!», dijo John. Tocó la mejilla de Copano con su mano libre. «Humano de nuevo. Eso se siente bien, ¿no es así?». Con su otra mano, John agitó la tubería que ahora estaba hundida en el hombro de Copano y le sacó por su espalda. El dolor era insoportable. Aún así, Copano agarró el cuello de John con su mano de trabajo y le arañó, lo desgarró. El metal emitió un sonido de rasgadura cuando John usó la fuerza superior para sacarlo de Copano. Y eso fue todo. Los ojos de Copano se volvieron hacia su cabeza y colapsó. Los ojos de Copano se abrieron una vez cuando John lo arrastró por el tobillo fuera del buque de guerra mogadoriano. La cabeza golpeó el piso de metal y se sintió helado por todas partes. Había un agujero en él, no solo en su hombro, faltaba la parte más grande de él. Intentó usar su telequinesis para alejar a John de él y no pudo. Se sentía cortado. Un destello de calor en el hombro de Copano lo hizo gemir, y John miró por encima de su hombro. Allí, amigo, te repararemos», dijo John. Copano apretó su puño con fuerza. Apretó algo allí, frío y afilado contra su piel. Necesitaba aferrarse a eso. Incluso si se desmayaba de nuevo, necesitaba hacerlo. Copano volvió una vez más, esta vez con el sol brillando en su rostro. Sintió la arena en sus mejillas. Unas manos firmes lo sujetaban. Le estaban haciendo algo en su hombro herido. El dolor seguía allí, pero aún más lejos ahora, un dolor distante, como si fuera el hombro de otra persona, el que se había desgarrado. Se sentía drogado y con sueño. Fue una lucha mantenerse despierto y concentrarse. 2 médicos de pacificadores, de rostros sombríos, se arrodillaban frente a él. Uno de ellos se dio cuenta de que estaba alerta y lo miró a los ojos. «Ha sido realmente gravemente herido, amigo», dijo simplemente. «No intentes moverte». Y vio a un tercer pacificador sosteniendo uno de esos cañones inhibidores. Copano estaba conectado a su cable de acero electrificado. El pacificador lo miró de cerca, con el dedo en el gatillo, listo para darle una descarga ante la menor provocación. «¿Qué has conseguido allí?», preguntó el pacificador, que estaba parado sobre él. «En tu mano». Uno de los médicos abrió los dedos de Copano y levantó el medallón de John. Copano se lo había arrancado durante su pelea. No podía dejarlo teletransportarse de nuevo a Lorien, y mucho menos al nuevo Lorien. Fue una pequeña victoria, pero tal vez protegería a los demás. «Algo extraño», dijo el médico arrojando el medallón a la arena. «Empácalo». Copano sintió que podía liberarse si quisiera. Su legado había vuelto, pero él estaba muy débil, demasiado, muy débil. No creía que pudiera reunir la energía. Había perdido mucha sangre, demasiada tal vez, pero esperaba. Si podía usar su legado, eso significaba... John Smith. ¿Dónde estaba John Smith? ¿Tiene alguna idea de lo que ha desatado aquí?, gritó una voz familiar.
Copano volvió la cabeza lo suficiente para poder ver al coronel Archibald caminando de un lado a otro por la arena con un teléfono satelital presionando contra su oído. Las mejillas del hombre estaban sonrosadas de la ira. Con el debido respeto, señor, no me importa mucho lo que quiera que la situación de la academia sea un éxito, ladró Archibald al teléfono. El activo que ha seleccionado es completamente inestable. Archibald hizo una pausa para escuchar una respuesta. Copano podía decir por su agarre de nudillos blancos en el teléfono que Archibald no estaba contento con lo que se le dijo. No tengo ojos en él, señor. Está suelto y ha tomado posesión de algunas municiones bien pesadas. Grado nuclear. Si no lo saca ahora, está poniendo en peligro la vida de todos los estudiantes de la academia. Gruñó Archibald al teléfono. Copano sintió un pinchazo en el hombro. La oscuridad comenzó a arrastrarse en los bordes de su visión ya borrosa. Se estaba desvaneciendo. Apretó los dientes, intentó mantenerse despierto. Lo último que escuchó antes de volver a la inconsciencia fue el último y sombrío pronunciamiento de Archibald. Es probable que los mate a todos. Fin del capítulo 23. Capítulo 24. Isabela Silva, La Cladera, Durango, México. La ciudad del norte era, según la estimación de Isabela, apenas una ciudad. Era uno de esos lugares intermedios utilizados por personas en su camino hacia algo mejor. No más que una docena de edificios sobresalían de la tierra, todos ellos construidos convenientemente a lo largo de la carretera. Una estación de servicio, una posada destartalada, una pequeña y triste cantina. Más allá de los edificios habían remolques estacionados, algunos de sus lados de vinilo blanqueados por el sol y sucios, otros relucientes, nuevos y plateados, que se destacaban bajo el sol del desierto. Había, en un conteo rápido, más casas móviles que edificios. Del norte era el primer lugar habitable en el camino a la caldera. Ese donde pensaron que algunos de los guardias de la prisión tendrían ojos, un buen lugar para llamar su atención. Isabela caminaba dejándose caer pesadamente hacia adelante con las manos atadas frente a ella. Isabela tropezó teatralmente, arrastrando un pie detrás de ella. Einar le dio un fuerte tirón en el brazo y la empujó hacia adelante. Ahora eran solo ellos dos, caminando justo en el medio del camino donde los otros ojos podían verlos. No más esconderse. Un hombre que llenaba su camioneta en la estación de servicio los miró al entrar en la ciudad. Einar estaba erguido y orgulloso. Su piel pálida ya se estaba poniendo rosa por el sol del desierto. Isabela, a su lado, se parecía mucho a su prisionero. Le dirigió una mirada implorante al hombre de la estación de servicio. «Creo que será divertido cuando te den una descarga», dijo Isabela a Einar en voz baja. «Definitivamente te darán una gran descarga y te van a electrocutar, ¿cierto? Y te vas a caer por todos lados. Pero entonces estaré por mi cuenta y...» «¿Qué?», preguntó Einar. «¿Qué estás diciendo?» Isabela lo miró a la cara. La mente de Einar estaba claramente en otro lugar, cuando definitivamente Isabela estaba en este plan muy peligroso y estúpido que Isabela ya lamentaba haber recordado. Ella le insistió. «Estaba preguntando qué pasaría si te golpearan con un inhibidor». «Ah», dijo Einar, «la fundación me envió algunas de las pruebas beta para Seidel Corp. Por lo general, si pudiera mantener la conciencia, solo me dejaría fuera durante 3 minutos, más o menos». «3 minutos que estaré por mi cuenta», respondió Isabela, «suponiendo que no te electrocuten demasiado, claro». «3 minutos que mi vida estará en tus manos», dijo él distraídamente. «Confío en ti, Isabela. Esto debe funcionar». Las palabras eran confiadas, pero el tono estaba mal. Einar sonaba herido y tembloroso. «¿Qué está mal contigo? ¿Estás teniendo un golpe de calor?», espetó Isabela. Einar parpadeó dudando. «¿Crees que Takeda tenía la razón sobre mí?». «Oh, por Dios», gimió Isabela. «¿Eliges ahora desarrollar una conciencia?». Einar la empujó por los escalones de madera de la cantina y atravesó las puertas batientes. El interior del restaurante estaba oscuro y bochornoso. Un gran insecto,
Isabela pensó que era una especie de híbrido mutante o de cucaracha o escorpión. Se deslizó por las tablas del piso, y un hombre y una mujer de mediana edad, probablemente marido y mujer, estaban parados en el mostrador, observando abiertamente a los dos recién llegados. Solo había otro cliente, un viejo inclinado que apenas levantó la vista de su plato de huevos y frijoles. «Desayuno», exigió Einar, «por favor». Sin decir una palabra, la pareja corrió hacia la cocina. Sin embargo, Isabela vio el reconocimiento en sus ojos. Incluso aquí, en este remoto pueblo mexicano, conocían a Einar. Era la persona más buscada del mundo. Arrastrándola con las manos atadas, Einar llevó a Isabela al mostrador, la empujó sobre su taburete y se sentó a su lado. «Siempre he tenido conciencia, Isabela», dijo Einar después de unos minutos de pesado silencio. «No soy... no soy un monstruo». Isabela resopló. «Sí, está bien». «Todos no hemos tenido el lujo de ser pacifistas a tiempo parcial como Ran», dijo Einar. «Algunos de nosotros no tuvimos más remedio que pelear». Sí, bien, está bien», respondió Isabela. «Tal vez puedas debatir esto con Ran después de que hayamos terminado, ¿no lo crees?» «Para que nuestra gente sobreviva, alguien tiene que estar dispuesto a ensuciarse las manos», continuó Einar como si no lo hubiera escuchado. «Alguien tiene que luchar contra la fundación a su nivel, en el polvo, con violencia y sangre, para que los mocosos de su academia puedan seguir siendo honorables». Isabela estaba a punto de responder cuando el esposo regresó de la cocina con 2 platos de gomosos huevos y frijoles gelatinosos. Tan pronto como los dejó frente a ellos, se lanzó rápidamente a la cocina, probablemente para salir por la misma puerta trasera que su esposa. Isabela miró por encima del hombro y notó que el viejo también se había ido. Estaban solos. Einar arrastró un tenedor entre los frijoles, rompiendo el ollejo sobre ellos. «Pero tal vez Ran tiene razón», dijo Einar. «Quizás necesito decidir cuándo es el momento, cuándo es hora de parar, cuando haya hecho lo suficiente». Isabela estudió la expresión turbia y conflictiva en el rostro de Einar. Pensó en Lucas, en cómo el chico la había atrapado dentro de su propio trauma, cómo casi había matado a Duan Fen y probablemente los habría matado a todos. Se inclinó cerca de Einar. «Hoy no es el día en el que te ablandas, ¿de acuerdo?», le dijo al oído. «Quizás eres un monstruo, pero estás en lo correcto. Necesitamos a un monstruo para luchar contra un monstruo. No me importa lo correcto o lo incorrecto. No me importan los ganadores y los perdedores. Quiero sobrevivir y quiero que mis amigos sobrevivan. Y para eso tienes que seguir siendo malo, ¿entiendes?» Afuera, 4 juegos de neumáticos se detuvieron. Las puertas del camión se abrieron y se cerraron de golpe. En la tranquilidad del restaurante podían escuchar el sonido metálico del armamento. Isabela empujó las muñecas contra los lazos que las mantenían juntas. Einar respiró hondo y apartó su comida intacta. «Hazlo», dijo con calma. «Haz que se vea bien». Isabela sonrió. «¿Sabes que lo haré, bebé?» Ella se lanzó hacia adelante, agarró la parte posterior de la cabeza de Einar y golpeó su cara contra la barra. Gritó de dolor. Se abrió un corte en el puente de la nariz, y a pesar de que el golpe no lo había noqueado, Einar dejó que su cuerpo se aflojara contra el de Isabela. Ella le rodeó el cuello con las manos atadas y lo tiró de su taburete. Él era ligero, el chico necesitaba comer más. Respirando pesadamente, Isabela arrastró a Einar por la puerta principal, la dura luz que el sol del desierto la saludaba. Lo mismo hicieron 30 guardias armados. Todos llevaban una armadura estampada con camuflaje del desierto, presumiblemente el uniforme de la caldera. Los guardias empuñaban una mezcla de cañones inhibidores antigarde y rifles de asalto tradicional. «¡Alto el fuego!», gritó el hombre puntual cuando Isabela salió a la luz. «¡Ya era hora!», gritó Isabela mientras arrojaba a Einar al suelo. «Me atraparon hace 4 horas y acaban de llegar. Es inaceptable». Desde que entró a la ciudad, Isabela no había sido ella misma. Había tomado la forma de un hombre de mediana edad, con cabello plateado y bronceado, coriáceo.
agregó, muchos moretones alrededor de sus ojos y algunas marcas de desgaste en sus manos para que pareciera que el alcaide de la caldera había peleado. Ella ni siquiera sabía el nombre del alcaide y solo lo había escuchado decir unas cuantas oraciones. Eso tendría que ser suficiente. Isabela avanzó con confianza de que sus propios hombres no le dispararían, preocupada de que en cualquier momento pudieran ver a través de su disfraz y hacer exactamente eso. «Este niño idiota se descuidó y me dejó caer sobre él», dijo Isabela bruscamente, asintiendo con la cabeza ante la forma doblada de Einar. Le tendió las muñecas al guardia más cercano. «¡Deja de mirar y suéltame!». El guardia vaciló, mirándola. Desde su lugar, tirado en la tierra con aspecto sangriento e inconsciente, Isabela sabía que Einar estaba usando su legado, amplificando la confusión y desconcierto de los guardias, pero 30 eran muchas mentes para controlar. El guardia hizo a un lado su arma, sacó un cuchillo de su cinturón y liberó las manos de Isabela. Se giró para mirar al líder del equipo, y lo mismo hizo Isabela, hablando rápidamente sin dar tiempo a que los guardias pudieran encontrar el equilibrio para recordar su entrenamiento. «¡Tenemos que movernos!», ordenó Isabela. «¡Tienen un cambiaformas en el interior!». Levantó la mano desnuda, donde el alcaide llevaba su guante mecánico. «¡Tiene mi llave maestra!». Hizo un gesto hacia Einar. «Su gente está en camino. Han planeado una fuga». Uno de los guardias se había agachado para mirar de cerca a Einar. Ella silbó entre los dientes. «¡Mierda, señor! Ese es Magnusson». «¿Crees que no lo sé?», espetó Isabela. «Por un inhibidor en él rápidamente antes de que venga y nos haga actuar como gallinas». Otro guardia se cuadró, apuntó su inhibidor y disparó un collar alrededor del cuello de Einar. Apretó el gatillo. Einar gritó de genuino dolor, su cuerpo arqueándose mientras la electricidad saltaba por su sinapsis. Ese era el plan, hacerles pensar que Einar no era una amenaza, hacerles creer que Isabela era el auténtico alcaide, permitirles acercarse y crear más confusión. Sin Einar usando su legado para confundir aún más a los guardias, los 30 hombres y mujeres reunidos alrededor de Isabela ahora la miraban con cautela, nerviosos, algunos de ellos apretando sus armas, otros sin embargo la observaban respetuosamente esperando órdenes. No los había comprado a todos, pero estaba llegando hasta allí. «Tengo que transmitir esto por radio», dijo el líder del equipo buscando un walkie-talkie atado a su hombro. Isabela lo detuvo. «¡No! Alertarás al cambiaformas de que lo sabemos. Es perder nuestra ventaja». Los ojos del líder del equipo se estrecharon, pero Isabela continuó, señalando a uno de los guardias con un cañón inhibidor. «Dame esa cosa si no me crees». «No puedo soportarlo». Ella esperaba poder soportarlo. Isabela tenía mucha práctica manteniendo una forma a través del dolor y la incomodidad. Cuando la pandilla de Einar la había atrapado en California, ella se había mantenido en forma a través de un accidente automovilístico y una paliza. Mientras pudiera mantenerse consciente, podría vencer al inhibidor. «Eso no será necesario, señor», dijo el líder del equipo. Sacó un telescopio mecánico de su cadera. «Tengo el escáner de retina portátil». Isabela tragó saliva. Prefería correr el riesgo de ser electrocutada. No estaba segura de haber dominado la forma del alcaide hasta el más mínimo detalle. Echó un vistazo a Einar. Él estaba fuera. No había ayuda allí. Ella se mantuvo firme ante el líder del equipo. ¿Para qué estamos perdiendo el tiempo? Ella abrió mucho los ojos. Al mismo tiempo aumentó sutilmente la hinchazón de la mejilla del alcaide y agregó un vaso sanguíneo reventado en su pupila. Si fallaba la prueba, tal vez podría culpar a un ojo morado. ¡Hazlo! Él la escaneó. Isabela se obligó a no parpadear cuando el láser rebotó en su pupila. El dispositivo emitió un pitido. Isabela no podía decir si era un sonido bueno o malo. El líder del equipo la miró un momento. Ella esperó. Un guardia a su izquierda levantó un poco el rifle y se preparó para utilizarlo. Isabela lo miró sin parpadear. El líder del equipo alcanzó su walkie-talkie y se lo tendió a ella. «Señor, si nos violan, al menos deberíamos llegar a Lyon», dijo. «Dale un aviso». Isabela sofocó un suspiro de alivio. Sería bueno mostrarles eso. ¡Ja! En cambio, ella asintió con impaciencia. Ella no sabía quién era Lyon o qué se suponía que debía decir.
pero ahora que estos hombres habían comprado su artimaña sería ventajoso causarles problemas en la prisión. Tal vez los hombres allí irían y arrestarían al verdadero director. Facilitaría mucho las cosas. «Hazlo así», dijo el líder del equipo. Luego se volvió la vuelta para inspeccionar a Einar. «No puedo creer que lo tengamos todos aquí. Obtendrán una medalla». El líder del equipo habló por su walkie-talkie. «Este es Robert, solicitando una línea al jefe de seguridad, Lyon». «Lyon aquí», respondió una voz ronca. «¿Cuál es la situación allí, Robert?» «¿Estás con Warden Pembleton?», preguntó el líder del equipo, Robert. «No en este momento», fue la respuesta. «¿Tú también lo necesitas?» «No», respondió Robert con firmeza, «porque yo estoy con el alcaide. Tienes un impostor allí, Lyon. Pon a todos los escuadrones en alerta». Ella agarró el hombre del guardia más cercano y lo empujó hacia un camión. «¡Muévanse!», bramó ella. «¡Estamos bajo ataque!». En cuestión de segundos se había amontonado en sus subblindados y estaban avanzando por el camino del desierto hacia la prisión. Estaban solo a 5 millas de distancia. Un corto viaje con estos motivados soldados haciendo cerca de 100, todos ellos listos para patear traseros contra un enemigo que estaba dejando entrar en ese momento. Isabela viajó en el asiento delantero junto a Roberts y otros 2 guardias. Había llevado a Einar en un camión separado, experimentando una vez más con el inhibidor para estar a salvo. «Señor, si no le importa que le pregunte cómo llegaron estos monstruos a usted». Ese era Robert, sin apartar la vista de la carretera mientras recorrían el terreno quemado. «No pensé que hubieras dejado la caldera en semanas». Isabela no tenía una respuesta preparada para eso, así que se chupó los dientes y entrecerró los ojos. «¿Eres mi oficial superior, Robert? ¿Te informo a ti?» «Lo siento, señor», respondió Robert rápidamente. La prisión apareció, elevándose a través de la bruma del calor desdibujada en el horizonte, una fortaleza de areniza rodeada de vallas altas, tan ominoso como Einar le había descrito. El lugar estaba completamente sin sombra por el calor abrasador. Nada podría vivir allí afuera. Isabela tuvo la sensación de movimiento en la azotea. Los francotiradores observaron su aproximación casual. Robert reunió el coraje para hablar de nuevo. «¿Cómo cree que vendrán a nosotros, señor?» Isabela abrió la boca para ignorarlo otra vez. Mientras lo hacía, una bengala subió desde el techo de la prisión. Un cohete atravesó el cielo azul y explotó a 100 pies sobre el edificio. Al principio Isabela no estaba segura de lo que había sucedido, algún tipo de tiro errado o de advertencia. Parecía que el cohete simplemente hubiera explotado en el aire. Pero entonces el familiar skimmer de Einar apareció a la vista. Su sistema de camuflaje falló cuando el humo negro salió de un agujero de su costado. Isabela se inclinó hacia adelante, esforzándose contra su cinturón de seguridad. La pequeña nave se inclinó sobre el costado, evitando un segundo misil, pero luego se salió de control. El skimmer se estrelló contra el tejado de la prisión, levantando un exceso de llamas y polvo. Incluso a esta distancia, el impacto sacudió el SUV. «¡Vete!», gritó Isabela, sin hacer nada por ocultar el pánico en su voz. «¡Llévanos allí ahora!». Fin del capítulo 24. Capítulo 25. Academia de la Guardia Humana, Point Reyes, California. Taylor Cook. Taylor levantó las manos junto con su voz. «Profesores y estudiantes que no están en condiciones de pelear, los teletransportaremos a un lugar seguro. Tomen todo su equipaje, el que puedan llevar para estudiantes que se quedan atrás. Es posible que debamos seguirlos rápidamente y no podremos buscar sus cosas, ni las nuestras». La asociación de estudiantes estaba llena de actividad, la mayoría en torno al nuevo crecimiento del Oralita en el centro de una sala. Una fila se había formado allí, compuesta principalmente por maestros que no deberían ser puestos en peligro y el guardia más joven que no sería útil en una pelea. Había una pila de mochilas apiladas allí. 9 había ordenado a todos que empacaran lo que él llamaba bolsas para insectos, ropa tibia, comida y agua, y cualquier cosa pequeña de casa que no pudieran soportar dejar atrás.
En un destello de luz azul apareció Rabilla, que regresaba de otro viaje al Himalaya. Ella solo regresó por unos segundos antes de cerciorarse y acercarse al Dr. Chen. La decana de académicos se tambaleó un poco, con múltiples mochilas colgadas sobre sus hombros, cargando todo lo que podía para los estudiantes. Un par de jóvenes Twips la estabilizaron. Estos dos también se acurrucaron cerca de Rabilla, todos ellos uniendo sus manos. «Es un poco desorientador, así que quizás quieran cerrar los ojos», dijo Rabilla al grupo, lo que rápidamente se estaba convirtiendo en su advertencia habitual. «Querida, siempre he querido doblar el espacio y el tiempo», respondió la doctora Chen. «Hagámoslo». Y con eso, Rabilla lo teletransportó. Lexa dio un paso adelante de Taylor y 9 con una bolsa de portátiles colgada en el hombro. «Con todos nuestros sistemas caídos, no soy buena aquí», dijo. «Voy a Nuevo Lorien, cuidaré a los pequeños». «Él estará feliz de verte, ¿sabes?», dijo 9. Los dos se abrazaron, y luego Lexa se dirigió hacia la piedra de Loralita. El Dr. Good se acercó a ellos y a continuación no llevaba equipaje, en cambio sostenía un cañón inhibidor que debía de haber estado estudiando en el laboratorio. «Me quedo», dijo con firmeza. «He estado en muchas peleas antes». 9 sacudió la cabeza. «No, Malcolm, no lo creo. Si algo sale mal aquí, te necesitamos a salvo, ¿sabes? Tienes mucha sabiduría y mierdas». Bajó la voz en un susurro, pero Taylor todavía podía escuchar. «A diferencia de mí, en realidad sabes cómo administrar una academia, donde sea que termine». Malcolm frunció el ceño considerando esto. «Puedo ser de utilidad. Quizás deba recordarte que estas personas encarcelaron a mi hijo». «Y tenemos gente allá afuera que lo está buscando, ¿sabes?», dijo 9. Bajó la voz de nuevo. «Si las cosas van mal hoy, le diré a Sam que dice sola cuando lo vea en la cárcel. Luego esperaré a que nos rescaten». Taylor tocó el brazo de Malcolm. «Gracias por todo, Dr. Good. No queremos que se quede nadie que no pueda teletransportarse por su propia cuenta». Malcolm suspiró. Resignado a irse, empujó el cañón inhibidor en dirección a Taylor. «Aquí», dijo, «dale a esos canallas de la Garde Terrestre una muestra de su propia medicina». Taylor sonrió. «Seguro que lo haremos». La multitud de la asociación estudiantil disminuyó gradualmente a medida que más y más personas eran teletransportadas a la seguridad. Taylor miró a la Garde restante. No eran tantos ahora. «¿Crees que esto es suficiente?», le preguntó a 9 en voz baja. «¿Para detenerlos?». 9 le sonrió. Ella podía decir que él estaba disfrutando de esto. «Incluso si no es así, le vamos a dar una pelea increíble». Las puertas de la asociación de estudiantes se abrieron de golpe y Maiken entró a toda velocidad. Maiken había sido asignada para vigilar la barricada con un par de personas más. Taylor sabía lo que significaba su presencia allí. Antes de que abriera su boca y comenzara a hablar sin aliento, Taylor se dirigió a la puerta. «¡Está sucediendo! ¡Ellos vienen!», gritó Maiken. Solo había un camino directo a la academia, una salida. Un camino sinuoso que solo se enderezaba al salir al bosque. Esto había dado a Taylor un descanso todos esos meses atrás. Solo había un camino directo a la academia, una salida y un camino sinuoso. Solo eso. Taylor no podía contar a los pacificadores que marcharon por el bosque en una línea regimentada, 100, quizás 200. Sabía que había más en el campamento. Esta era solo una primera ola. Gregor Carson probablemente estaba probando una resolución. Aún así, los Garde eran superados en su número, algo así como 4-1. La barricada que habían armado ayer y en la ahora que se escondían detrás se sintió de repente endeble. La maraña de escritorios y mesas no detendría a un ejército, no por mucho tiempo, pero la Garde detrás sí podría. Los soldados se detuvieron a unos 50 metros de distancia, vestidos con chalecos antibalas y llevando cañones inhibidores. Algunos de ellos sostenían ganchos de sujeción sujetos a cuerdas.
probablemente destinados para derribar la pared al azar de los estudiantes. Lagarde se asomó por las aberturas de la barricada y miró por encima. Los pacificadores seguramente sabían que estaban allí. Definitivamente podían verlos a través de los huecos, pero Taylor se había encargado de asegurarse de que la piedra brillante del Oralita detrás de los estudiantes estuviera oculta, detrás de una gruesa mesa de almuerzo. Ella no quería que los pacificadores supieran de eso, no aún. Taylor pensó en capturar la bandera. Como equipo detrás del equipo, había sido derrotado por un escuadrón organizado de pacificadores, al menos hasta que Isabella rompió el juego. En aquel entonces todos habían estado presumiendo, tratando de llamar la atención de Kreger y lucir bien para la Garde Terrestre. Habían estado trabajando en equipo, sí, pero también habían estado trabajando para sí mismos. Ahora estaban juntos, ahora eran una academia unida. «¡Están violando el acuerdo de Garde!» La voz de Kreger sonó a través de los árboles resonando en un megáfono. Taylor no podía verlo realmente. Sin duda estaba a una distancia segura detrás de los pacificadores. «¡Ríndanse inmediatamente o seremos obligados a usar la fuerza!» Taylor tenía su propio megáfono. Era Nigel. De pie junto a ella, cuando Taylor le gritó, él amplificó su voz. «¡No queremos luchar con ustedes!», respondió Taylor. «Pero si me atacas, estamos dentro de nuestros derechos bajo tu precioso acuerdo Garde para defendernos». Con su mensaje entregado, Nigel apretó el hombro de Taylor. «Buena suerte», dijo. «Tú también», respondió Taylor. Nigel salió corriendo de la barricada, tocó la piedra del Oralita y se le transportó. Tenía otro papel que desempeñar. «Recuerden, no lastimen a ninguno de ellos demasiado», dijo Taylor, con su voz bajando por la línea de la Garde colocada a su lado de la pared. «Céntrense en desarmarlos. Los inhibidores están conectados a su armadura mediante cables de tracción. Queremos...» «Lo sabemos, Taylor», dijo Nicholas a su izquierda. «Estamos bien, estamos listos». Antes... un comando tácito. Los pacificadores comenzaron a avanzar. Sus caras eran estoicas y duras. Taylor no reconoció a ninguno de ellos. Los familiares de los que habían trabajado con Archibald se habían ido. «¡Empujen!», gritó Taylor. Como uno, la Garde avanzó con su telequinesis. Para los pacificadores se debe haber sentido como una ola de fuerza sobre ellos. Algunos cayeron de espalda, luchando por mantener el equilibrio en el suelo. Otros se agacharon y resistieron el estallido telequinético como un fuerte viento, intentando levantar sus armas todo el tiempo. «¡Dame granadas!», gritó uno de los pacificadores. Taylor escuchó el put-put de las dos lanzagranadas, y luego en el aire entre la Garde y los pacificadores se llenó de pedazos de metal y luces intermitentes. Habían usado ese truco durante la captura de la bandera. Todos los restos causados eran de estragos en el control de la precisión telequinética de la Garde. A Taylor le dolían los ojos al mirar la nube, pero estaban listos para eso. «¡Macon! ¡Anika!», gritó Taylor. En un borrón, Macon se precipitó alrededor de la barricada corriendo a toda velocidad, mientras tiraba de su telequinesis. Arrastró algo de las granadas a su paso. El resto, Anika los empujó por el suelo con control magnético. Un par de pedazos de metal se soltaron de la barricada, atrapadas en el tirón de Anika, pero nada sin que no pudieran vivir. Solo así, el aire estaba despejado. Sin embargo, los pacificadores habían recuperado terreno. Estaban más cerca. «¡Garfios!», gritó uno de los pacificadores. «¡Quiero poder ver nuestros objetivos!». Un puñado de soldados se adelantó para intentar lanzar sus garfios a la barricada. Fue una pérdida de esfuerzo. Taylor ni siquiera necesitó dar la orden. La Garde, a lo largo de la pared, golpeó a un lado sus ganchos con facilidad, dejando las cuerdas flojas tumbadas en la hierba. «¡Empujen!».
Taylor gritó de nuevo. Una vez más, la Garde los embistió con telequinesis. Más pacificadores se doblaron bajo la presión y retrocedieron. Otros seguían llegando, presionando hacia adelante y apuntando sus armas. Los collares de choque nunca podrían atravesar los huecos de la barricada, por los que los pacificadores no se molestaron en dispararlos. Los dardos tranquilizantes, por otro lado, los proyectiles sonaban como lluvia cuando rebotaban contra la cubierta metálica retorcida de la Garde. Algo silbó en los oídos de Taylor. A su izquierda, Ben de Brooklyn jadeó cuando un dardo se le clavó en el cuello. Cayó sobre la hierba, casi derribando a la Garde a su lado. Estuvo inconsciente en segundos. El sedante funcionaba rápido. Uno de los Twips lo agarró y lo llevó a la piedra del Oralite y lo teletransportó a un lugar seguro. Fue el único dardo que no fue interceptado por su bloqueo o telequinesis. «Está bien, les advertimos», dijo Taylor entre dientes. «¡Desarme!». Como uno, el Garde dejó de empujar con su telequinesis y comenzó a tirar. Arrancaron pistolas tranquilizantes y los cañones inhibidores de las manos de los pacificadores. Las armas estaban unidas a su armadura. Pero eso estaba bien. De hecho, fue perfecto. Taylor se concentró en 2 pacificadores arrancando sus armas y luego enredó las cuerdas. Luego tiró de ese cordón doblado y lo utilizó para colgar a un tercer soldado. Junto a ella, Nicholas atrajo a 2 pacificadores que habían unido de manera similar a un grupo de Taylor, haciendo que sus cables se retorcieran aún más. Omar usó las cuerdas de los ganchos de agarre para enredar a algunos pacificadores más. Todos los Garde usaron la misma técnica, arrancaron las armas y las utilizaron para unir a los pacificadores en un gran grupo. A estas alturas, los soldados estaban más centrados en gritarse los unos a los otros que en luchar contra la Garde. Chocaban sus cabezas y se golpeaban entre sí, cayendo en el suelo, pateando montones e intentando alejarse unos de otros. Algunos de ellos se las arreglaron para comenzar a soltarse de su armadura, que era demasiado tarde para eso. La vista hizo sonreír a Taylor. Se las habían arreglado para atrapar prácticamente a toda la primera ola juntos, todos ellos conectados. ¡Tiren! ¡Ahora! ¡Jalen!, gritó Taylor. Con el poder combinado de sus telequinesis, los Gardes atrajeron a los pacificadores que se esforzaban hacia ello. Rodaron por la tierra o intentaron agarrarse de raíces en los árboles de manera ineficaz. Algunos de ellos intentaron liberar sus armas del desorden de cuerpos y cuerdas, pero fue en vano. ¡Ábranlo!, gritó Taylor. Con su superfuerza, Nick hizo a un lado un trío de mesas de cafetería apiladas, creando una gran brecha en la barricada. Arrastraron a los soldados a través de la abertura, gritando y aferrándose unos a los otros. Algunos de los pacificadores lograron agarrar trozos de la barricada, esforzándose por detener su impulso. La Garde era más fuerte. Taylor retrocedió mientras el revoltijo de soldados clamaba detrás de su muro. Ella retrocedió hasta que estuvo justo al lado de la piedra del Oralita. Pronto, todo el escuadrón fue abandonado a sus pies. Se agachó y agarró el tobillo del pacificador más cercano. Luego extendió la mano y tocó la piedra del Oralita. Un destello de luz azul de repente, el sonido del agua atronadora. Taylor estaba parada en la ladera con la vista a las cataratas del Niágara. Ella había estado allí una vez con su padre cuando era una niña. Funcionó tal como dijo Nigel, que imaginara un lugar con una piedra del Oralita y ella la llevaría hasta allí. A ella y al centenar de pacificadores con los que estaba conectada. Los soldados yacían en la ladera parpadeando y desorientados. Uno de ellos se volvió hacia su lado y vomitó. Uno casi rodó hasta el agua, pero fue detenido por un par de sus amigos. Taylor se paró sobre todos ellos. «Viaje de ida, chicos», dijo. «Disfruten sus vacaciones». Ella se imaginó a la academia, tocó la Oralita y se teletransportó a casa. Cuando reapareció, solo unos segundos después, se escuchó el grito de otro Garde. Delante de ellos, los árboles estaban casi despegados de pacificadores. Los pocos que Taylor no había teletransportado se estaban retirando. ¡Mierda!, gritó Nick felizmente. «No puedo creer que esto haya funcionado». «Deberíamos poder hacer esto de nuevo», dijo Anika. «Podríamos intentarlo», dijo Taylor, «pero no creo que caigan en la trampa 2 veces. Vuelvan a sellar la pared».
Taylor miró a sus compañeros de clase. Algunos de ellos, como Nick y Anika, parecían animados y listos para más acción, pero habían otros cuyos ojos parecían un poco hundidos y estaban sudando. Uno de los Twips creyó que se llamaba Danny. Se inclinó por la cintura para recuperar el aliento. La telequinesis era un músculo, y no todos estaban listos para una pelea prolongada. «La segunda ola va para ti», dijo la voz de Nigel en su oído. La Garde más cercana a Taylor saltaron al escuchar a Nigel también, principalmente a pie, pero tienen un par de camiones, podrían intentar embestir. Taylor se volvió hacia el edificio administrativo. La forma de Nigel era visible en la azotea, el lugar más alto de la academia. A partir de ahí él podría vigilar las cosas y luego llamar a órdenes. Con toda su tecnología comprometida, él era lo más cercano que tenían a los walkie-talkies. Taylor hizo un gesto para indicar que lo había escuchado. «Está bien», dijo Taylor. «Hay otro grupo entrando con vehículos. Prepárense». Taylor se asomó por un hueco de la barricada. Los pacificadores aún no eran visibles. Se acercaban más despacio, cautelosamente. Algo zumbó por encima. Drones. 4 de ellos salieron del bosque y comenzaron a dar vueltas en formación alrededor de la Garde. «¡Derríbenlos!», gritó Nick. Taylor entrecerró los ojos y vio el destello de algo en los árboles. Vio a uno de los pacificadores acurrucados detrás de un roble, esperando. Llevaba gafas y una máscara antigás. «¡Espera!», gritó Taylor, cuando ya era demasiado tarde. Sus compañeros de clase se acercaron con su telequinesis, agarrando fácilmente los drones y los aplastaron contra el suelo. Tan pronto como los robots golpearon, sus cargas explotaron. El gas lacrimógeno color mostaza se extendió como una nube alrededor de la Garde, asfixiándolos. El siguiente grupo de pacificadores marchó hacia adelante. Gafas protectoras, máscaras de gas, pistolas tranquilizantes y palos de choque manuales que eran básicamente productos de ganado. Las lágrimas brotaron por los ojos de Taylor. El aire le quemó la garganta. Escuchó las revoluciones del motor y las llantas chirriar, pero no pudo ver el camión a través del humo. Ella saltó de la barricada segundos antes del choque. Escritorios y mesas volando por los aires, vidrios rotos y gritos. Taylor gritó con voz tosca: «¡Retrocedan! ¡Vuelvan a los dormitorios!». Fin del capítulo 25. Hasta la próxima, y que Dios me les conceda lo que su corazón anhela, y a mí también. Recuerden, chiquillos, aquellas personas que quieran colaborar con este humilde canal para el pago del internet y todas esas cosas, pues pueden hacerlo dándole clic aquí abajo al nombre del canal. Van a entrar y verán una pestaña, una portada, y en la parte inferior derecha la palabra donaciones. Allí podrán entrar al portal de PayPal y hacerlo con tarjeta de débito o crédito según sea su gusto y por el monto de su preferencia. También pueden hacerlo si están fuera de Europa, fuera de España, por Western Union, y para ello pues tendrían que escribirme aquí en las cajitas de descripciones para yo proporcionarles los datos que ustedes necesiten, porque Western Union es muy exquisito y si falta un nombre o una letra está equivocada o la dirección no concuerda, no hace el pago y tendrían que regresar nuevamente al sitio a hacer otra vez el cambio en la transacción. Así que es más seguro pues tener los datos precisos y estar seguros de que han hecho la transacción con los datos precisos. Y la otra opción para aquellos que estén aquí en España, pues pueden hacerme un Bizum, para lo cual con gusto les proporcionaré mi número telefónico. Así que chicos, aquellos que quieran colaborar, estaré muy agradecida. 1000 millones de gracias a todas esas personas que comentan continuamente los videos, a las personas que se han suscrito, a las personas que me han dado sus parabienes, tanto para mí como para mi padre. 1000 millones de gracias por su preocupación. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, pues espero que todos aquellos que visualizan mis videos, que son un montón, porque veo cientos y cientos de visualizaciones, pero no veo gente suscrita. Espero que se suscriban y recuerden que siempre tendrán la ventaja al suscribirse de poder comentar y también podrán hacer, podrán recibir las notificaciones cuando subo un video. Así que bueno, pues gracias por las sugerencias que me han dado. 1.000.000 de gracias por todos sus escritos, por todos sus parabienes. Y pues nos vemos en el próximo capítulo. Ya estamos casi para terminar. Nos faltan 35 páginas. Así que esta historia pues está llegando a su fin. Tengo entendido que hay otra saga. Lastimosamente está en inglés y no he tenido el tiempo para traducir la que me llegó a mis manos, que fue el primer libro de Ashfall.
Así que vamos a ver cuándo podremos hacer esa. Por supuesto es una historia, pues digamos, que no tiene mucho que ver con este mundo, pero está medio relacionada, ¿no? O sea que Pita Cuslor le encantan los poderes mentales, así que pues no creo que vaya a ser tan diferente, pero ciertamente no tendrá los personajes que nos encantan, así como no los hemos visto en esta misma saga, que lastimosamente pues no hemos tenido la oportunidad de ver a nuestra Garde original, a Marina, a Ella, a toda la Garde original. Nada más hemos visto 3 personajes, y bueno, Ella que apareció recientemente, ¿verdad? Pero bueno, así es Pita Cuslor, dejándonos con las ganas. Nos vemos en el próximo capítulo y gracias a todos. Bye.